Hola iglesia, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al estudio bíblico de hoy, martes 4 de marzo, donde vamos a estar estudiando la poderosa palabra del Señor. Aquí como que me quedé un poquito sin el sonido, vamos a dejarlo así. Me quedé un poquito sin la música de introducción, que es importante para poder tenerla, para darle algo de alegría y gozo, ¿ves? al estudio. Quiero saludar por ahí a los hermanos que se van conectando. Veo a Elizabeth Colón, que está con nosotros el día de hoy. También veo por ahí que Viones también está por ahí conectada. Un saludito también. Mi Luz también la veo que está conectada. Bendiciones para ustedes, para Raquel, que está por allá también conectada. Guillo, un abrazo también para Guillo y a María Gastón, que están por ahí conectados también a nosotros. También un saludito a nuestra hermana Beth Moya y a las niñas que estuvieron de celebración de cumpleaños en el día de ayer. Estuvieron cumpliendo allí 16 añitos, así que un abrazo para todas esas que cumplieron años el día de ayer, como lo fueron nuestras gemelas. También veo a la vieja por ahí conectada también. Saludos, un abrazo allá a la distancia para Luz, que la veo conectada por ahí. También Elsa y Mebe están conectados a la plataforma. Ya preparaditos con papel y lápiz y sobre todo la Biblia en la mano para el estudio de hoy, que vamos a seguir estudiando. También vemos a la hermana Dilma, también veo por ahí a Tommy, Santiago y a Alma, que están por ahí conectados. Vamos a ir dando la oportunidad que otros hermanos se vayan conectando para que no se pierdan nada de lo que está sucediendo. También saludamos al Corozo y a doña Carmín, que están conectados por ahí y preparados como siempre hacen, con su libreta en mano y con su Biblia, esperando nutrirse de la poderosa palabra del Señor. Hoy no tengo café, hoy tengo un juguito de toronja rosada que me encanta, así que debe tener su juguito por allá, su tacita de café o, como le gusta a Pablo, su chocolatito caliente. Dele compartir a esta transmisión, como lo está haciendo el hermano Félix Álvarez. Dele compartir para que otras personas también se puedan edificar de la palabra del Señor. También veo que Luz se está perdiendo los cultos los domingos, y eso es cierto, Luz, porque lo estoy viendo que te conectas también cuando repaso así los que están pidiendo oración y los que mandan sus deditos y sus corazoncitos. Agradezco mucho que te conectes y que pronto puedas estar aquí en Puerto Rico para poder compartir juntos en la iglesia también. Como dije, dele compartir a la transmisión, y si usted se ha perdido alguno de los estudios, lo puede buscar otra vez aquí en la plataforma de la iglesia Bautista Sin Paredes del pueblo de Salinas, o también lo puede encontrar en el canal de la iglesia, allí en YouTube, donde están todos los pasados estudios y las pasadas predicaciones. Les cuento de que este próximo jueves a las 7 de la noche tenemos culto de oración, donde leemos la palabra y tenemos lo que son las rogativas y acciones de gracias al Señor, y allí esa reunión es presencial. Invitamos a todos aquellos a que se den cita y allí podamos nosotros todos juntos orar. El viernes a las 7 también la reunión de jóvenes, que se da a veces en el estacionamiento, o como fue el pasado viernes, que fue en el santuario, y fue espectacular la participación de los jóvenes. También les recuerdo que en la semana que viene tenemos el estudio de 3 en la palabra, esperando que también sea un estudio de bendición para cada uno de ustedes que se van conectando. No quisiera continuar sin antes poder depositarnos en las manos del Señor, invocándolo para que Él sea quien bendiga el estudio del día de hoy. Pues estamos en oración. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Padre de amor, te rogamos la bendición sobre este estudio. Padre, bien sabes que he sacado tiempo para prepararme, pero entiendo, Señor, que esto no se trata de cuán me pueda preparar, sino se trata de lo que tú puedes hacer a través de este siervo inútil.
Por eso hoy te pido, Señor, que me dejes fuera de todo esto y simplemente sea un heraldo, sea un vocero, sea un altoparlante tuyo, el cual seas tú, Señor, hablando a este pueblo a través de esta boca. Te ruego, Señor, que no haya distracción, que mi mente, Señor, simplemente esté concentrada en todo lo que puede ser lo que suceda aquí hoy. Te pido, Señor, la bendición para cada uno de estos hermanos y hermanas que se conectan a través de esta plataforma y aún los que luego, Padre, con el pasar del tiempo entrarán y se ministrarán de la misma. Te ruego, Señor, que sea un refrigerio y un bálsamo para cada uno de nosotros. Rogamos por los enfermos. Pedimos, Señor, y rogamos por consuelo por aquellos que están abatidos, por los que han perdido seres queridos, por los que están, Señor, quebrantados de salud, por los que están en escasez y aún, Padre, muy en especial ruego por aquellos que han perdido el primer amor. Te pido, Señor, por la iglesia y por nuestro país. Digno eres de gloria, de honra, te alabamos y te bendecimos, y toda la gloria es tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Como les dije, iglesia, puede darle, compartir, como está haciendo también Karina, que Karina ahí está compartiendo lo que es el estudio bíblico también, y quiero saludar allá a la distancia a nuestra hermanita Alma, que hace un tiempito pues no tenemos la oportunidad de poder verle, y esperando en el Señor Jesucristo que ella pueda tener y gozando de salud, aunque sé que está quebrantadita con el problema de azúcar, pero sé que Dios la tiene en gran cuidado a ella. La semana pasada estuvimos hablando de la segunda parte del libro de Efesios, de la carta que el apóstol Pablo le dio a los Efesios. Y hablamos allí un poco con respecto a los dones para la edificación de la iglesia, porque los dones tienen ese propósito, edificar a la iglesia. También hablamos un poco de cómo Dios a todo creyente le confiere dones. ¿Sí? Saludamos también a Isabel, que sé que está en los estados. Un abrazo, Isabel, se te quiere mucho y se te extraña, esperando que prontito estés con nosotros por acá. También hablamos un poco de que hay gente que dice, pero pastor, yo no tengo don, a mí el Señor no me ha dado ningún don. Y habíamos hablado de que el Señor siempre a todo creyente le confiere un don, 2, 3, pero mínimo tiene uno para lo que es la edificación del pueblo de Dios. También hablamos un poco del pasaje que cita el apóstol Pablo del Antiguo Testamento, específicamente él citó el Salmo 68, 18, donde él decía, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y que muchos estudiosos de la palabra tienen diferentes opiniones o interpretaciones con respecto a estas palabras que el apóstol Pablo menciona, que recuerdo que le había dicho que es una de las preguntas que le tengo al Señor. Entre las tantas preguntas que le tengo al Señor, esta es una. ¿Qué querías decir con esto? Hablamos un poco también sobre cada uno de estos. Hablamos de los apóstoles, hablamos de los profetas, hablamos de los evangelistas, hablamos de los pastores y maestros, y de qué se componía cada uno de ellos, y el ministerio de cada uno de ellos. Hablamos también del propósito de estas personas que habíamos hablado ahora, sobre lo que son los apóstoles y cuál era el propósito de ellos. Pues el propósito de cada uno de ellos dijimos que era, y cito la misma palabra cuando dice que era para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, entre otras cosas más que tuvimos la oportunidad de dialogar. Hoy, allí desde la casa de Tita y Manuel y de mi amado hermano Edison, vamos a estar leyendo la palabra y ver qué es lo que el Señor tiene para con nosotros en la tercera parte del capítulo 4 de la carta a los Efesios. Hoy quisiera hablarles bajo el tema, con la ayuda de Dios y dirigido una
más por el Espíritu Santo. El tema es la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Pues si usted, mi amado hermano, allí, usted tiene la palabra de Dios, como lo es nuestra hermana Paulina y Lisandra también. Vamos a estar leyendo del verso 17. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios allí en el capítulo 4. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice amén. Verso 17 del capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia en que ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del hombre nuevo, creado según Dios a la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Damos gracias a Dios por su santa y por su bendita e infalible palabra. Meditemos un poco, iglesia, en las palabras dichas por el apóstol Pablo aquí en el capítulo 4 del verso 17 en adelante. Y como dije, bajo el tema la nueva vida en Cristo. Hay que entender algo que para mí es interesante, yo lo veo como algo interesante, de que cuando comenzamos el capítulo 4, allí en el verso 1 de este capítulo, Pablo nos anima, y escuche bien, Pablo nos anima, si quiere puede buscarlo y subrayarlo para que vea lo que le digo. Empezando el capítulo, Pablo nos anima. ¿A qué nos está animando? A que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y recuerdo que habíamos hablado en aquella ocasión de que la vocación a la que fuimos llamados es a la salvación, y que teníamos que dar testimonio de que somos salvos. Y él nos invita a que de esta forma tenemos que andar. Y como dije anteriormente, esto era una invitación o una exhortación a vivir de una forma que demostremos que somos cristianos. Es una exhortación a ser dignos representantes de aquellos que fuimos lavados por la sangre del Cordero, de aquella sangre derramada por Cristo Jesús, y como dignos representantes de eso debemos de andar. Es una exhortación en ese verso 1 al principio de este capítulo a dar honra con nuestra vida cristiana. Como dice el libro de Romanos capítulo 1 verso 7, a que nosotros podamos representar de que fuimos llamados a ser santos, separados.
Pero ahora, cuando comenzamos este verso 17, hay un cambio de instrucciones que el apóstol Pablo nos está dando y ahora nos escribe y nos anima hablando de cómo no debemos de andar. Y él nos dice en ese verso 17, y esto digo y requiero en el Señor de que ya no andéis como los otros gentiles. Es interesante porque primero te dice, tienes que andar de esta forma, pero ahora no vas a andar de esta forma. Y es bien interesante, la verdad que es muy interesante esto. Y esta es una exhortación directa, lo que hace el apóstol Pablo, a no seguir la conducta o el patrón de comportamiento que tienen los incrédulos. Es un patrón o una conducta que no debemos de seguir de aquellas personas que no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Y Pablo nos dice que de una forma u otra, que no nos conformemos a este siglo, que no nos conformemos a lo que estamos. Es una exhortación que, como él también le dice a la iglesia de Roma en el capítulo 12, verso 2, le dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y Pablo aquí nos exhorta a que no tomemos la forma del mundo. Pablo aquí nos exhorta a que no tomemos las costumbres, la manera de vivir o el estilo de vida que tienen aquellos que no profesan a Cristo Jesús, de aquellos que no han sido limpiados por la sangre del Cordero. Y puedo decir que Pablo lo que está haciendo aquí es que nos invita prácticamente en una corta frase, yo diría, Pablo nos invita a ser diferentes. Pablo nos anima a ser completamente diferentes. Y si nosotros miramos la lectura que tenemos ahí en adelante, después de ese verso 17 o a mitad del verso 17, vamos a encontrar de ahí en adelante 7 rasgos. 7 rasgos que según el apóstol Pablo caracterizan o practican, vamos a verlo de esa manera, lo que son los incrédulos. Por ejemplo, en primer lugar, allí en el verso 17 comenzando, dice que un incrédulo anda en la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente. Si lo buscamos en la Nueva Versión Internacional, diría, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Esta palabra vanidad, quizás algunos están pensando de orgullo, soberbia, altivez, pero no, iglesia, a eso no se está refiriendo con esta palabra de vanidad que está usando la nueva versión, perdóname, la Reina Valera del 60. Cuando está hablando de vanidad, aquí se está refiriendo a vana, se está refiriendo a hueca, a una mente sin frutos. En otras palabras, Pablo lo que estaba diciendo aquí era, no anden con una mente vacía e infructuosa. Los incrédulos, los paganos, aquellas personas que no tienen a Cristo Jesús en su corazón, andan siempre con una mente infructuosa, una mente vacía, una mente hueca, una mente vana en este caso. Y tenemos que entender que el incrédulo mentalmente es improductivo, es estéril, vacío espiritualmente. En cuanto a lo espiritual y a cuanto a lo que es moral, la manera de pensar del creyente es distorsionada, es una
una manera de pensar inadecuada. Y por tal razón, cuando este individuo que es incrédulo desee hacer algo moral o algo espiritual, va a fallar. No va a poder hacerlo. Pastor, ¿por qué no va a poder hacerlo? Porque su mente está vacía, su mente está vana, su mente está carente de Dios. Y como está carente de Dios, por más que intente, no va a poder hacer nada de agrado a Dios, que sea algo espiritual que sea de agrado a Dios. No va a hacer nada moral que sea de agrado a Dios, porque está carente y vacía de Dios. Pablo dijo a la iglesia de Corintios en su primera carta, en el capítulo 2, verso 14, algo relacionado con esto, para que lo pudieran entender, porque él quería hacer la diferencia entre lo que era la mente del incrédulo y la mente del creyente. Y el apóstol Pablo, allí en Corintios 2:14, dice: porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es que el incrédulo, una característica importante es que anda en la vanidad de su mente. Su mente está vacía de Dios, no puede hacer nada espiritual, no puede hacer nada moral, y si lo intentara, fallaría porque Dios no está presente en su vida, y para él posiblemente sea locura, no la puede entender. Ahora, segundo, un incrédulo tiene el entendimiento entenebrecido. Definamos la palabra entenebrecido para que la podamos comprender, la línea de pensamiento. Cuando se habla de entenebrecido, se ilustra o se puede ver como oscuridad, como tinieblas, como algo oscuro, algo que no se ve, algo que no se ve. Es decir, que los pensamientos entenebrecidos pueden ser esos pensamientos la mente de esa persona, ese pensamiento está ciego, ese pensamiento vive en una oscuridad, su entendimiento prácticamente por estar en una oscuridad anda alejado de la luz. Había escuchado un comentario con respecto a esto y quería compartirlo. Esta persona decía, y la comparto, con respecto a lo que es el entendimiento entenebrecido. Decía que por más cultural y educación, por más cultura y educación que haya adquirido una persona en el mundo, de todos modos van a ser irracionales, y por ende no tienen la capacidad para distinguir la mentira y el engaño en el que están. El que tiene el pensamiento entenebrecido, decía, son simplemente títeres manejados por Satanás. ¿Por qué? Porque su mente está en oscuridad, su mente está completamente ciega, su mente está alejada de la luz, y por tal razón es que vive lejos de Dios, que esa sería el tercer área que quisiera estudiar. Porque están en oscuridad porque están lejos de Dios. La persona que está lejos, que está alejada, que está ajena de la vida de Dios, vive en completa oscuridad, vive entenebrecido. Pastor, ¿pero por qué? Bueno, porque no tienen la luz verdadera. Si están viviendo una vida entenebrecida y alejado de Dios, es porque no tienen la luz verdadera, que es Cristo Jesús, como lo dice el libro de el Evangelio de Juan, capítulo 1. Cuando él, hablando de Jesús, dice aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres, refiriéndose a Jesús. Jesús mismo dijo en el libro de Juan, capítulo 8, verso 12: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que una persona, mi amado hermano, que vive alejado de la vida de Dios, va a vivir en tinieblas porque está alejado de la luz verdadera. El incrédulo
es una persona que está excluida de la vida de Dios. Es una persona que está ajena a la familia de Dios. Y una persona que está ajena de la vida de Dios es una persona que nunca, pero nunca, nunca tiene comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no es parte de la familia de Dios. Porque si fuera de la familia de Dios, estuviera en comunión con Dios, no estuviera alejado, estuviera cerca, no estuviera con el pensamiento entenebrecido, porque dejaría de estar en oscuridad para estar en la luz que es Cristo Jesús. Ahora, cuarto, el incrédulo anda sin sensibilidad. No tiene sensibilidad, como dice ahí la palabra. Es decir, los incrédulos tienen insensibilidad espiritual y tienen insensibilidad moral. Pastor, ¿a qué se refiere? Bueno, esto se refiere a que perdieron todo pudor moral. Este tipo de persona que anda sin sensibilidad son aquellos que se volvieron impúdicos, sin conciencia moral. Yo creo que eso es como lo que estamos viendo hoy día en nuestra sociedad. Hoy día en nuestra sociedad vemos este problema de insensibilidad, porque en cuanto a lo que es moral y espiritual, el ser humano se ha depravado por completo y ya no es sensible hacia eso. Por eso es que hoy vemos mujeres con mujeres, hombres con hombres en relaciones. Vemos lo que es la zoofilia, trabajando, teniendo relaciones con animales. Vemos la pedofilia, que es la relación con niños, violadores, fornicarios, abortistas. Vemos el morbo que hay hoy día cuando se ven las noticias. Toda esa morbosidad. Y creo que vivimos unos tiempos como eso, donde la gente ha estado insensible. Ya hay falta de sensibilidad. Y yo sé que algunos se preguntará, pastor, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué la gente anda sin sensibilidad? Pues todo esto sucede porque el hombre sin Dios, el hombre que vive sin Dios, y cuando digo el hombre, me refiero al ser humano, el hombre y la mujer. El hombre y la mujer que vive sin Dios ha encontrado la forma de callar su conciencia para no sentir dolor ante tanta inmoralidad y ante tanta bajeza y ante tanta perversidad. Y como viven sin Dios, encontraron la manera de callar su conciencia. Cuando el hombre y la mujer, mi amado hermano, se ejercitan, practican una y otra vez la maldad y se regodean de tanta maldad, se vuelven insensibles. Por eso es que una de las características del incrédulo es la insensibilidad. Como dice María, porque sin Dios no somos nada, es cierto, María. Sin Dios no somos nada. Nos convertimos completamente insensibles. Vivimos en una oscuridad, alejados de Dios. Pero los incrédulos, otra cosa es que se caracterizan, es por una conducta depravada, sí. Se caracterizan por una conducta depravada. Pablo dice que el incrédulo se entrega a la lascivia. Y ahí tenemos el quinto. De los 7, el quinto. ¿Quiénes son estos? Estos son los actos impuros, actos indecentes. Son personas que se entregan a los deleites de la carne. No se pueden entregar a los deleites del espíritu porque no son espirituales, solamente se deleitan en lo que es lo carnal.
Y esto surge como consecuencia de la insensibilidad mencionada anteriormente. Cuando una persona se vuelve insensible, se entrega de lleno a lo que son los deleites pecaminosos y desordenados de lo que es la carne. Sexto, el incrédulo tiene avidez, dice la palabra, para el mal. Pastor, ¿qué es eso, esa avidez? Avidez se puede definir como un deseo fuerte, un deseo intenso de tener, hacer o conseguir algo. Quiere decir, si lo parafraseamos, tienen el deseo y la rapidez de ir rápido al mar. Sí, el incrédulo tiene ese tipo de problema o de característica, vamos a verlo así. Tiene el deseo fuerte, intenso, de conseguir o dirigirse al mal rápidamente. Estos incrédulos, este tipo de personas, según vemos ahí, acuden, se lanzan, corren al mar con toda velocidad. Estos tienen un enorme apetito por lo inmoral. Nunca quedan satisfechos, sino cada vez buscan más y más y más saciar lo que es ese apetito, el apetito de inmoralidad. Séptimo, característica. Los incrédulos buscan toda clase de impureza. Cuando hablamos de esta característica, prácticamente esto describe a una sociedad como Sodoma y como Gomorra. Pervertida, depravada, totalmente apartada de Dios, sin ningún amor moral, rechazando todo tipo de autoridad para dar riendas sueltas a sus perversiones. En este sentido que estamos hablando ahora de inmoralidad más sexual, la iglesia de Éfeso, o no la iglesia, sino el pueblo de Éfeso en particular, tenía un gran problema de inmoralidad sexual. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Lo que pasa es que en Efesios había, como habíamos hablado en la introducción al libro de Efesios, existía lo que era el templo a la diosa Diana, donde era la diosa del sexo o la diosa de la fertilidad, y por ende los que entraban en ese tipo de adoración a la diosa Diana le daban riendas sueltas a toda clase de perversión desenfrenada. Y por eso había ese gran problema en la comunidad de Éfesos. Y el apóstol Pablo, cuando habla de toda clase de impureza, le estaba dando a entender con estas 7 áreas o características de los incrédulos, dándole a entender: ustedes son creyentes, ustedes no deben de andar como andan los incrédulos. Y le describe cómo es que andan los incrédulos para que ellos no anden de esa forma. Hermano, creo que no podemos negar, mirando estas áreas desenfrenadas y estas áreas del pensamiento o las características de los incrédulos, que nosotros estamos viviendo un tiempo en una sociedad donde estamos frente a toda esta perversidad que estamos hablando. Y es triste ver cómo personas que han hecho profesión de fe en Cristo Jesús no dan esa evidencia, porque cuando los miras tienen estas 7 características, como si no hubiesen nacido de nuevo. Estas 7 características que acabamos de hablar son las más notables en una sociedad que no tiene a Cristo Jesús. Son las características de una sociedad que se ha dado la tarea, que intencionalmente han buscado alejarse de Dios. Estas son las características de una sociedad que no se quiere someter al señorío de Dios. Estas son las características de una sociedad que no quiere sujetarse a los mandamientos de Dios.
Y esto descrito por el apóstol Pablo al principio en estos versos que hemos nosotros leído, él lo ha descrito en una sociedad reprobada, que aún entendiendo que tales cosas son dignas de condenación, de todos modos se complacen en ellas, se complacen en la práctica, como dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma en el capítulo 1:28. Porque sabiendo que esas cosas son dignas de condenación, todavía se ejercitan en ellas. Y es lamentable, iglesia, es lamentable. Pero, a diferencia de lo que es la vida sin Cristo, la vida del incrédulo, la vida del creyente, la vida en Cristo es totalmente diferente. La vida en Cristo es completamente distinta y debe ser distinta. Déjeme tomar un poco de esto porque se me seca la garganta. Bueno, la vida cristiana, iglesia y amigo que está por ahí, veo a Robert y a Joel conectado por ahí a Wichi. La vida cristiana es totalmente opuesta a la forma de vivir y el comportamiento y conducta del incrédulo. Tiene que ser así. Tiene que ser completamente distinta. La vida cristiana auténtica, ha dado un giro de 180 grados respecto a la corriente del mundo. Si usted iba en dirección a lo que es el mundo, la vida cristiana auténtica ha dado un giro y se ha ido en contra de la corriente del mundo, como es el eslogan de nuestros jóvenes, que es jóvenes en contra de la corriente. Pablo, luego que describe aquí lo que es el estilo de vida de una persona incrédula, les dijo también, hablando de ese tema, se lo dice a la iglesia de Roma y le dice estas palabras: y esto erais. Porque Pablo, a ver si me puedo dar a entender, Pablo le tocó este mismo tema a la iglesia de Roma y le da una lista completa de, porque ustedes antes andaban en idolatría, fornicación y bla, 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 y le da una lista completa de todas aquellas cosas que eran cuando eran incrédulos. Y luego que le da toda esa lista, él termina diciéndole: y esto erais. En otras palabras, ya no lo son, ustedes eran en un pasado, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y prácticamente esto que estamos leyendo ahora del capítulo 4 que leímos del 17 en adelante, Pablo le está tocando algo parecido. Le está diciendo: los creyentes, los incrédulos se comportan así, pero ustedes ya no se deben de comportar de esa forma. Porque como dice el verso 1, ustedes tienen que vivir conforme al llamado de su vocación. Ustedes, Pablo le decía, ustedes que han recibido a Cristo, ustedes que ya no son incrédulos, sino que son creyentes, deben vivir vidas diferentes. Deben de llevar vidas cristianas auténticas, dando ejemplo de que han dado un giro de 180 grados. Y si han notado, he repetido en varias ocasiones lo que es vida cristiana auténtica. Y digo esto de una vida cristiana auténtica por la misma razón que el apóstol Pablo lo expresa en el verso 21. Porque si es una vida cristiana auténtica, él dice: si en verdad han escuchado y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si ustedes son creyentes, ustedes van a caminar en lo que han escuchado y en lo que han sido enseñados. Y si ustedes han caminado en lo que han escuchado y en lo que ha sido enseñado, ustedes van a llevar una vida cristiana auténtica.
porque han escuchado, porque han sido enseñados, son diferentes y son cristianos auténticos. Y como la vida del creyente es distinta, escuche esto, como la vida del creyente es distinta, debemos de practicar 3 acciones que Pablo nos enseña ahí en los versos 22 al 24. ¿Cuáles son esas acciones, pastor, que debemos de practicar? Leamos lo que dice el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuáles son esas acciones en las cuales usted y yo como creyentes auténticos tenemos que ejercitarnos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es despojarnos. Segundo, renovarnos y luego vestirnos. Vamos a definir cada una de ellas. Allí dice que una de las acciones es despojarse. ¿Sí? Lo acabamos de leer. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Si definimos la palabra despojarnos, tiene que ver con quitarnos algo por completo de encima. Usted se quita algo por completo de encima, eso es despojarse. Le doy algún ejemplo. Eso es como cuando usted se quita una ropa sucia, contaminada, cuando le cayó algo desagradable. Mire, a lo mejor va a sonar algo feo lo que le voy a decir, pero cuando usted se embarra con algo apestoso y usted se quiere quitar todo eso que a usted le causa repudio, le sale algo que usted dice, yo no quiero tener esto puesto, y usted se lo quita por completo. Eso es despojarse. Es como quitarle el pañal, el pampel a un bebé cuando está sucio. Eso es despojarlo. Y Pablo nos está haciendo a nosotros una invitación, a ti y a mí que hemos recibido a Cristo Jesús como Salvador, a que nos despojemos. Pero a despojarnos de la vieja criatura, nada más no. Es de muchas cosas más que tenemos que nosotros despojarnos. Despojarnos de esa vieja criatura carnal, que está viciada, que está corrompida, que está podrida, que ama los deleites carnales. Despojarnos de esa vieja criatura que ama el pecado y que rechaza las cosas de Dios. De todo eso es que nosotros tenemos que despojarnos, porque esa era la vieja criatura y de esa es lo que tenemos que nosotros despojarnos. Y yo sé que alguien dirá, pastor, pero ¿cómo yo lo hago? ¿Cómo yo me despojo de esa vieja criatura? Bueno, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Todo parte de recibir a Cristo Jesús. Iglesia, todo parte de recibir a Cristo Jesús. Si usted no ha recibido a Cristo Jesús, pues déjeme decirle, todavía usted sigue siendo una vieja criatura. Usted no ha sido una nueva criatura. Y luego, sería importante meditar en las palabras que el apóstol Pablo le da a los Gálatas cuando le dice en el capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues mire, hermano, ¿sabe lo que voy a hacer? Voy a morir a mí mismo. Ya no voy a vivir en mis deseos, sino en los deseos de Dios. Ya no quiero pensar como yo quería, como yo pensaba antes. Ahora pienso como Dios quiere que yo piense. Yo no camino como antes caminaba. Ahora camino como Dios quiere que camine. Y me voy despojando del viejo hombre. Lo que practicaba, ya no lo practico. Ahora practico lo que Dios quiera que yo haga. La otra acción que tenemos que hacer aquí no es solamente despojarnos del viejo hombre, sino también dice que tenemos que renovarnos. La otra aquí es renovarse.
Renovarse en el espíritu de nuestra mente. Nuestra mente se tiene que renovar, mi amado hermano. Se tiene que renovar. Esto tiene que ver con el cómo y el quién. ¿El cómo y el quién de qué, pastor? El cómo y el quién dirige nuestra mente. ¿Quién entonces va a dirigir nuestra mente? Porque nuestra mente tiene que ser renovada todo el tiempo. Me explico. Antes de tener a Cristo Jesús, mientras éramos incrédulos, seguíamos la corriente del mundo. Tal como Pablo lo expresó en el capítulo 2, verso 2, de aquí mismo de Efesios, cuando dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sí, antes nosotros andábamos en los deseos y la corriente del mundo, en los deseos de la carne, siguiendo la potestad del príncipe de este mundo. Y esa era la naturaleza de nosotros, eso era lo que éramos antes. Pero ahora que estamos en Cristo, somos dotados del Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo, somos investidos por el Espíritu Santo. Y es Él, el Espíritu Santo, es Dios quien opera, quien dirige nuestra mente, creando un modo de pensar diferente al que teníamos antes, un modo de pensar pensando como Cristo piensa y quiere que nosotros pensemos, haciendo la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. Pablo dijo con respecto a este tema, hablándole a la iglesia de Roma, allí en el capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra mente no debe ser la misma que cuando éramos impíos. Nuestra mente no debe ser la misma, no deben ser nuestros pensamientos los mismos que teníamos antes cuando éramos incrédulos. Debe haber sido transformada, debe ser una que haya sido transformada y renovada. Por ejemplo, si usted va a hacer una remodelación a su casa y usted quiere renovar lo que es su casa, pues usted no la va a dejar igual. Usted le va a cambiar las ventanas porque las ventanas no van a ser las mismas. Usted va a cambiar las puertas porque no son las mismas. Usted le va a cambiar el color para que no sea la misma. Y cuando diga, mira, renovaste la casa, que lo que la hice prácticamente fue nueva. Boté todo lo que no servía y le puse todo y la transformé completa para que se viera una nueva casa. Y así debe ser la mente del creyente. Tiene que ser renovada todo el tiempo. Nuestra pasada de manera de vivir debe ser echada al zafacón. Nuestros pensamientos, la manera de pensar de un creyente nunca es igual a la de un incrédulo. Ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo yo puedo tener la mente de Cristo? Métase en la palabra de Dios, estudie, ore y pida dirección para que Dios le dé a usted la capacidad de poder tener la mente de Cristo, que su mente sea renovada. Bueno, también tercero, no solamente despojarse, renovarse, sino también tiene que vestirse. ¿De qué? Vestirse del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. O sea, no se trata solo de despojarse. O sea, no se trata solo de renovarse. También se trata de vestirse del nuevo hombre. Ahí Carlos me manda una reflexión. ¿Qué mejor ilustración de 2 Corintios 15? Tiene que haber un cambio. Hermano, estoy bien de acuerdo con usted, hermano Carlos Rubén. Si la gente me ve a mí, que yo digo, entregué mi vida a Cristo y sigo pensando, caminando y actuando de la misma manera que lo hacía cuando no tenía a Cristo, hermanos, yo creo que hay que evaluar su conversión, hay que evaluar a quién usted le entregó la vida, que no haya sido una emoción o haya sido una presión, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, dice la Escritura. Está renovado, se ha despojado, se ha revestido, se ha renovado el entendimiento. Bueno, dice que hay que revestirse del nuevo hombre.
Y como dije, no se trata solamente de despojarse, de renovarse, sino también se trata de lo que es vestirse del nuevo hombre. Esto no se trata solo de un simple cambio moral, no. No se trata de un cambio moral, sino de una nueva vida en su totalidad. Esto no se llama de fanatismo, se llama de relación, una relación. Oiga, hay personas que no podemos dudar que hay personas que por sus propias fuerzas, por su propia voluntad, y vuelvo y lo repito para que no me malinterpreten, hay personas que por sus propias fuerzas y por su propia voluntad han logrado dejar atrás algunos vicios. Sí, hay gente que por sus propias fuerzas han dejado de ingerir alcohol, de fumar, drogas, por sus propias fuerzas han logrado muchas cosas, han logrado hacer algunos cambios, inclusive algunas personas han logrado tener ser moralmente mejores, pero eso no es lo que el apóstol Pablo está pidiendo aquí. Aquí nos pide, no es a ser mejores, es a renunciar. Renunciar por completo al viejo hombre para ser vestidos de un nuevo hombre. Hermano, quizás esta ilustración es un poco fuerte, pero usted se imagina que usted va para una actividad de gala y a usted va y tiene su traje nuevo, su corbata nueva, chaqueta, pero sus medias y su ropa interior están rotas y sucias. Algo así le pasa a la gente cuando dice que quieren seguir a Cristo. Se revisten parcialmente del nuevo hombre, porque no han abandonado aquellas cosas del mundo que todavía le atraen. Y cuando tenemos que revestirnos del nuevo hombre, porque ahí dice que tenemos que revestirnos del nuevo hombre, tenemos que dejar toda la vieja criatura. Sí, podemos mejorar en algunas cosas, pero Cristo no quiere algunas, las quiere todas. No es la que tú quieres, es la que el Señor quiere y la quiere completamente todas. Aquí nos pide esa renuncia del viejo hombre y revestirnos de ese nuevo hombre, como dice Pablo y como está diciendo mi hermano Carlos Rubén, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas, y es algo bien interesante. Pablo aquí nos está diciendo, he aquí algunas son hechas nuevas. Y ese es el problema que tienen muchas personas al recibir a Cristo Jesús. Dicen, yo soy una nueva criatura porque las cosas viejas pasaron y algunas de las cosas el Señor me las ha hecho nuevas. No, el Señor quiere que todas las cosas sean nuevas. Dios quiere que cuando tú te revistas del nuevo hombre, tú tengas una nueva mente, tú tengas una nueva voluntad, tú tengas un nuevo carácter, tú tengas un nuevo corazón, tú tengas un nuevo temperamento, tú tengas una nueva herencia, un nuevo deseo, un nuevo poder, un nuevo conocimiento, una nueva sabiduría, un nuevo amor y entre muchas otras cosas más que el Señor quiere, porque el Señor quiere que todas las cosas sean hechas nuevas y por eso tienes que revertirte. Pastor, le tengo una pregunta. ¿Cuál es la evidencia de que esta persona se ha despojado, renovado y vestido de un nuevo hombre? Pablo da una lista ahí. Pablo da una lista que nos habla específicamente de lo que se necesita evidenciar
o es la evidencia de que hay una persona que ha entregado su vida a Cristo y se ha despojado, renovado y vestido del nuevo hombre. ¿Cuál es esa lista? Miren, ahí lo dice en el capítulo 4, verso 25. Acompáñeme o subrayela en su Biblia. Dice, por lo cual, desechando la mentira. Mira, ahí está la primera evidencia. Un hombre que prácticamente, o una mujer que se ha despojado, renovado y vestido del nuevo hombre, ha desechado la mentira y anda en la verdad. Mira cómo sigue diciendo, andad en la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Airaos, pero no pequéis. Importante. La Biblia no me condena el que yo me moleste, me condena el que mi ira me lleve a mí a pecar. Nosotros nos molestamos, sí, podemos pasar por momentos de ira, pero tenemos que recordar de que no podemos pasar la línea a la que nosotros vayamos a pecar. Por eso es importante que el hombre que se ha revestido, se ha renovado, se ha despojado y se ha vestido de un nuevo hombre, no deja que el sol se ponga sobre su enojo. Tampoco le da lugar al diablo. Si se ha revestido y antes hurtaba, ya no hurta más, sino que ahora trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno, y con lo que tiene da para compartir a los que tienen necesidad. Un hombre que se ha despojado, que se ha renovado, que se ha revestido del nuevo hombre, ninguna palabra corrompida sale de vuestra boca, porque ha sido moldeado por el Espíritu Santo para que la palabra que sale por la boca, en vez de ser corrompida, sea una de gran edificación y da gracia a aquel que lo escucha. Es uno que no contrista al Espíritu Santo, porque sabe que fue sellado por él para el día que Cristo nos venga a buscar. Una persona que se ha despojado, que se ha vestido del nuevo hombre, ya no anda en amargura, enojo, ni gritería, ni ira, ya no maldice, ni tampoco tiene malicia. Es una persona que es buena con los unos, con los demás, es misericordioso, es una persona que ha aprendido a perdonar a los demás, reconociendo que él ha sido también perdonado por Dios. Estas son las evidencias. El hombre que practica estas cosas demuestra, da evidencia de que se ha despojado del viejo hombre, se ha renovado y se ha vestido del nuevo hombre. Damos gracias a Dios por su palabra. Wow, me quedé seco. Dalma, yo no sé lo que tú me vas a hacer hoy, pero yo quiero algo para saciar mi sed. Lo comprometí delante de ustedes, que mi esposo va a hacer algo para saciar mi sed. Jugo de guanabanita del patio. Así que eso es lo que hay. Jugo de guanábana del patio recién sacada del palito. Iglesia, no hay tiempo para más. Agradezco a cada uno de ustedes que se ha conectado, a Carmín, a Tony, veo por ahí a Manuel, veo por ahí a Tita, a Manuel Molini también está por allí, al Corozo, a Carmín, a Pablo, los veo por ahí. Carlos Rubén, se te aprecia mucho con demasiado, eres una persona muy especial, tú y tu familia, gracias por ser parte de nuestra familia. Mi amado hermano Edison, se te extraña, se te quiere. Un abrazo muy grande y fuerte y apretado para tu señora Marisol, esperando en Dios que ya pronto la voy a invitar a correr y a yoguear por ahí en el parquecito. Manuel, saludos para ti, para Elizabeth, Robert Rosario, para allá, para Nixa y los niños, para Gloria y Cheo. Para todos ustedes un abrazo, gracias por conectarse. Recuerden que este próximo jueves, círculo de oración presencial a las 7 de la noche, el viernes los jóvenes a las 7 de la noche y el domingo, recuerde domingo, esperamos pronto ya y la normalidad, pero este domingo que tenemos celebración también y conmemoración del Día de las Madres, vamos a tener 2 cultos presenciales, uno a las 9 de la mañana y el segundo culto a las 11 de la mañana. Saludos a Ramón y a Michi, que los veo conectados por ahí. Bendición, papá y mamá. Les amo, les quiero. Nada, no hay tiempo para más. Vamos a orar y quedamos despedidos.
Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te bendecimos. Gracias por la oportunidad que me das de poder dar este estudio. Sé, Señor, que de una forma u otra ha sido algo complejo, quizás hasta poder difícil de transmitir, pero cuando tú estás presente, Señor, tú nos das el entendimiento y la capacidad. Espero, Señor, que esto sea de edificación para el pueblo. Te rogamos por cada vida aquí representada, cada una de estas personas que se ha conectado y se conectará, bendícele grandemente a ellos y a su parentela. Cuida de nuestra iglesia, cuida de nuestro país, los matrimonios, nuestros jóvenes, nuestros niños, cada hermano, hermana, Señor, sé tú con ellos y en su hogar. Señor, nos vamos a desconectar en este momento de esta plataforma, pero nunca nos desconectaremos de ti hasta que tú, Señor, vengas por tu pueblo, estaremos esperando. Sé tú, Señor, los trabajos pendientes, el culto del domingo, glorifícate de una manera especial y una petición muy especial, Señor. Aquellos que hace tiempo que no veo, que hace días que no pueden llegar a la iglesia por las razones que sean, te pido, Señor, encarecidamente, es mi rogativa y te lo agradezco hoy, Señor, porque sé que los vas a mover. Me gustaría que volvieran nuevamente a Redil, me gustaría que nuevamente poder ver sus rostros y aunque sea con un choque de puños o un abrazo, Padre, poder recibirles. Padre, es un privilegio siempre servirte. Gracias por usar un siervo inútil como mí. Pues, Señor, ante ti estoy. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, ruego por todos los enfermos. Amén, amén y amén. Bueno, iglesia, recuerden que pronto les doy más detalles de lo que va a ser los actos fúnebres de la mamá de nuestra hermana Carmín. Estén pendientes a todo lo que va a estar sucediendo durante estos días. Le animo a que sigamos orando los unos por los otros. Saludos allá a la familia J, que los veo por ahí a todos conectados, a Tony, a todos ustedes. Les amo, les quiero. Será hasta el próximo domingo que lo pueda ver allá en la iglesia. Saludo a Crisari, a Paola, a Fabiola y a todas las niñas allá en casa. Que Dios les bendiga. Les amo, les quiero. Saludos, Alex. Dios te bendice. Y a Isabel, espero verte pronto. Dios te guarde. Muchos deditos así, vamos a ver, muchos deditos. Nos despedimos con muchos deditos. Vamos a ver, ¿cuántos los ponen? Vamos a ver. Mira, Paulina Campos, por ahí está. Dios te bendice, Paulina. Mara. Dios me les guarde.